Os explico la batalla de Muret. Es que además, la semana pasada en esta conferencia vino, es un catedrático de historia especializado en batallas medievales. Su mayor interés era saber cómo luchaban esa gente, tipo de armamento, consignas. Nos dio una hora más o menos de caballería, de fotografías de cómo iban vestidos, tal. Entonces entró en la batalla de Muret. La batalla de Muret más o menos fue así. Viene Pera con sus fuerzas. Entra en la ciudad de Muret. Por la puerta. Por la puerta. ¿Sí? No sé, yo te cuento. Podrían entrar por la muralla. Bueno, vuelvo a empezar. Entra Pera en la muralla, está amurallado, está en la ciudad. Ya tiene, Muret ha caído en sus manos. Sabe que las fuerzas del Vaticano están viniendo, los cruzados. Van a entrar en la ciudad y dice, uy, si estoy aquí, me va a agarrar como una ratonera. Así que lo que voy a hacer es salir y que entre él. Así que él sale, se va, se esconde en las montañas. Vienen los cruzados, entran en la ciudad y cierran la puerta. Ahora están ellos fortificados. Y como están fortificados, ¿quién está en la ratonera? Ellos. Entonces, Pera piensa, me quedo aquí en el campamento y voy a esperar refuerzos. Entonces, mientras están esperando los refuerzos, él va a la ciudad cada día, guerra medieval, ¿de acuerdo? Llega ahí por la mañana con toda la parafernalia, toda la ropa, todo, tiran las piedras, aquella gente no se rinde, son las 12, es la hora de comer, vámonos, tocamos retirada y nos vamos al campamento. Claro, somos caballeros, ¿verdad que sí? Así que es la hora de comer, descansamos. Y esto parece chistoso, pero fue así. Se ponen a comer, sacan las armaduras, han pasado ahí todo el día pasando calor, están todos en el campamento. Y en esto, los cruzados salen de la ciudad por una puerta lateral y atacan de improviso el campamento mientras estaban comiendo. Se los cargaron a todos. Y así, ¿cómo? No fueron caballeros. No, perdonaron. Fueron muy listos. Fueron muy listos. Pero eso también, y lo hablan los historiadores, como la caballerosidad, palabra utilizada en castellano que viene del término caballero medieval, noble, ahí se perdió. En esas cruzadas albigenses se perdió totalmente. Y la brutalidad fue muy grande. De hecho, Muret cayó, Pera murió, y después es interesante esto, pero Pera está enterrado en Poblet. ¿Sabéis ido al monasterio de Poblet? Ahí está enterrado Pera, rey de Aragón. Lo que es interesante es que dicen que está enterrado en un sarcófago que viene de esta iglesia primitiva de Sencelles, que os hablaba antes, donde muy probablemente estuvo Pablo predicando y donde antes se creía que Constantí estaba enterrado, Constantí, el hijo de Constantino de Nicea, 213, del emperador Constantino. Pero esto es mito, ¿vale? Esto no es historia. Bueno, os enseño los castillos. Castillo de Peperduse. Son impresionantes. La cultura cátara surgió en Albi y se extendió durante los siglos XI y XII por el resto del sur de Francia. Yo no estoy de acuerdo con esto, esto ha salido, como os digo, de un PowerPoint. Surgió antes de estos siglos. De hecho, en el siglo IX ya hay datos de los cátaros. Las cruzadas albigenses del 1209 terminaron con la cultura cátara en 1327. Francia, Toulouse, Foix, Aquilán, Perpignan, España y Barcelona. ¿Os dais cuenta? La raya blanca donde estarían los Pirineos. Es lo que digo, no es una frontera. Tenemos que pensarlo como la columna vertebral de lo que era el país occitano. Realmente para ellos era una columna vertebral. Y vemos algunos de los castillos cátaros como construcciones medievales, siempre en riscos o nidos de águilas de difícil acceso.
Aprovechaban los accidentes geográficos, fortificaciones de amplias murallas y pequeños vanos para la defensa. Fijaros qué lugares. No sé si podéis distinguir en la fotografía, porque parece que sea solo la roca, pero es que aquí arriba hay unas restas amuralladas. Aquí tenemos otro castillo. Y estos están todos situados ahí, cerquita nuestro. Ya. Pero lo construirían así porque supongo que esperaban que algún día los papistas venían a por ellos. Había esa razón y había otra razón. Desde el sur de Al-Ándalus estaban subiendo los musulmanes. Y esto era el freno en contra de los musulmanes. Las guerras del año 1000, y en esto no me he extendido, pero en el año 1000 ya van a empezar a surgir los bogomilos y todos estos grupos. En el año 1000 se pensaba que el mundo iba a acabar entre el 1000 y el 1033, el primer tiempo donde se habla de cosas apocalípticas, y en ese año también el Islam empieza a tomar muchísima fuerza. Por lo tanto, estaban preparándose para esas posibles invasiones. Contad también, aunque no lo he dicho, que los cátaros, cuando escaparon, muchos de ellos vinieron hacia Cataluña y encontraron refugio aquí en Cataluña. Otros se unieron con los, más tarde serían los valdenses, pero es muy interesante notar la unión que hubo entre ellos y los templarios. Los templarios y ellos se autoayudaron en diferentes ocasiones. Cuando los templarios fueron perseguidos por el mismo Papa más tarde, por las mismas razones, el poder que había adquirido, esta vez fueron los cátaros quienes cobijaron a los templarios. Pero los templarios, ¿qué creencias tenían? Eran católicos. Eran católicos, pero los templarios eran monjes guerreros. La orden del Temple, que en estos años van a formarse varias órdenes, pero la del Temple venía con la idea de rescatar a Jerusalén del Islam, del poder del Islam. Pero era lo mismo que los cruzados, porque los cruzados también... Es que los cruzados eran la mayoría señores templarios, la mayoría, pero no todos. Lo que pasa es que los templarios, la orden del Temple, se funda desde la idea de Salomón, los guardas del templo de Salomón. Pero después también van a ser acusados de herejía, acusados de adorar a una cabeza que se llamaba Muhammad, y acusados también de brujería, acusados de un montón de cosas, y al final serán totalmente aniquilados y masacrados, literalmente asesinados por la Iglesia Católica. Pero porque estaban adquiriendo bastante poder. Eso es. Adquirieron un poderío increíble, increíble, mucho más. Y pensad que el Papa en este tiempo era un señor feudal. Y los templarios, la mayoría de ellos eran señores feudales. Señor feudal, un castillo, unas tierras, un ejército más o menos grande según lo que puede pagar a los vasallos. Pero había una especie de pacto, porque los templarios se convirtieron en protectores de las tierras y daban cobijo a muchas personas. Entre ellos pactaron y fueron creciendo. A diferencia, por ejemplo, de los hospitalarios, otro de los templos que se formará, la Cruz de Malta también será otro de los templos, otro de los grupos, en los países sajones también. Había como 4 o 5 órdenes feudales o órdenes de caballería que se formarán en este momento. Con la idea de eso, tomar la espada y liberar a Jerusalén. El rey Ricardo, Corazón de León, él desde Inglaterra va a participar en esa primera cruzada, donde la mayoría son de algún tipo de orden feudal. Muy bien. El castillo de Montsegur es el más conocido. Hay muchas leyendas detrás de este castillo. Es el símbolo de la resistencia cátara. Asediado por el conde de Toulouse, el asedio duró todo un año metido en esos nido de águila. 225 nobles cátaros fueron quemados en una pira tras su rendición. La cruz cátara también
conocida como Estela de Montsegur, donde se levanta es en el Camp dels Cremats, campo de los quemados, donde mataron a todos estos señores feudales. ¿Algún comentario mientras pongo el último PowerPoint? ¿Alguna pregunta? En Colombia tienes el Estado, tienes los paramilitares y tienes las guerrillas. Luego quizás no, tienes el Estado, el Papa, que es de los señores feudales, tienes los paramilitares que se organizan para defenderse de la guerrilla y del Estado también, pues tienes los guerrilleros. A lo mejor No ha cambiado nada, ¿eh? No ha cambiado nada. porque eso de la donación de pepino, como se Sí. llama, también fundó, digamos, todo lo que es la instalación de feudalismo, ¿no? Supongo que Occitania era como las partes lejanas de esos feudos del Papa, no lo sé. No sé. Sí, y es que la donación de Pepín, que se estaba también diciendo que fue pura invención, ¿no? Sí. Lo que he leído, pura invención, claro. Al Papa, Inocencio III, quiere todas esas tierras. Los que están ahí, que fijaros que hablábamos antes de la independencia de España, que había tenido una independencia grande. El sur de Francia, lo que sería, que no era el sur de Francia, hoy hablamos del sur de Francia, pero era Occitania, el país de Oc, era totalmente independiente. O sea, Inocencio III era otro señor feudal y el vasallaje feudal era grande, pero aquí había una libertad que allá no había, una europecidad, por así decirlo, que ahí no había. Y es interesante. Sí. Me hace pensar un poco en hoy en día, estos días, hablando con diferentes personas católicas, que hay un poco un sentir paralelo a muchos católicos desanimados Sí. de la pomposidad y de la incoherencia católica misma. Y quieren ir a un cristianismo más básico, pero claro, no lo encuentran, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en los cátaros, se desengañaban de estas creencias y de estas doctrinas, ¿no? Me hace pensar un poco un paralelo de hoy en día. Sí, sí, es que hay paralelos, Olga. De hecho, cuando estudio más y más los cátaros, descubro eso que estamos hablando. Había un desencantamiento de la iglesia oficial y una admiración de esta iglesia paralela, bien organizada, bien establecida, que además nos está dando protección, nos está dando recursos, hay una paz, hay una cultura. ¿Cuándo un pueblo puede dedicarse a la poesía y a la música? Cuando hay paz, cuando hay tranquilidad. Por lo tanto, había una estabilidad en esta zona que no existía en otros lugares. Y, con respeto lo digo, pero todo lo que era Sajonia para arriba, aquello era locura pura, ¿no? Los vikingos famosos por comer carne humana, casi. Esa era la mentalidad que había. Y el Vaticano era ansia de poder. Y fijaros que va a empezar aquí las cruzadas albigenses, pero lo siguiente, la lucha en contra de Jerusalén, todo el poderío de crecer. Y estudiar la Edad Media en esos aspectos es muy interesante, pero es muy triste también, ¿eh? Sobre todo los cátaros o albigenses, cristianismo contra cristianismo. Voy a intentar mostrar esto rápido, aunque podéis también encontrarlo. Esto es el resumen de los libros que escribimos con Pablo Ortega, El Estandarte Cátaro y Cazarlán. Entonces, lo que voy a leer aquí lo podéis encontrar en los libros, ampliar ahí información. Pero más o menos vamos a intentar hablar sobre la sucesión apostólica de los buenos hombres en 20 minutos que me quedan. Y la idea es esta. Está documentado incluso por escritores papistas que por esas fechas había una gente que luego sería calificada de secta, de los pobres de León, valdenses, albigenses, también llamados anabaptistas o bautistas, por la fe que comparten. Como ya demostraremos, los papistas se quejaban de que sean considerados tan arcaicos, ya que unos dicen que existen desde el tiempo del Papa Silvestre, 315, y algunos más acertados los trazan al tiempo apostólico. Esto es una cita del libro El espejo de los mártires de Thielman van Bright, 1660. Este escritor, historiador, protestante,
hace una unión de los pobres de Lyon, de los valdenses o albigenses, de los cátaros en definitiva, diciendo que los papistas, los católicos que seguían al Papa, decían que eran un peligro grandioso porque podían trazarlos hasta los días de Silvestre, 315, yo os he hablado del 325 de Nicea, pero algunos incluso dicen a tiempos apostólicos. Y los cátaros siempre decían, nosotros en nuestras raíces son nuevo testamentarias de tiempos de Jesucristo. Sí, ¿qué era? El hecho de que ellos creían en eso del bautismo antes de la muerte, cosa que también hizo Constantino. Sí. Puede ser que ellos se separaron, digamos, de degeneración, no sé, de la degeneración de la Iglesia Católica Romana en ese momento. Si se hubieran separado anteriormente en los tiempos de los apóstoles, quizás no hubieran tenido esa práctica. No sé. Sí, eso es una buena observación porque es verdad que Constantino espera hasta el último momento para bautizarse. Y parece, por lo que en algunos historiadores también dice, que era práctica común en la iglesia primitiva esperar al bautismo hasta el último momento. Entonces, es muy probablemente que hayan tomado erróneamente esa postura desde Constantino. Hasta el último momento quieren decir hasta que se mueran. Sí, a punto de morirse, el consolament y la endura era como la extrema unción. Porque lo que ellos llaman la endura, que suena a catalán, ¿verdad? Era durar, permanecer, aguantar, que incluso no podían ni beber ni comer hasta que se morían. Y entonces, ese momento, en ese lecho de muerte, se bautizaban, porque ellos creían que si tú pecas, entonces perdías tu salvación. Los cátaros creían eso. Así que para no perder la salvación, después del bautismo, si pecabas, perdías la salvación. Se esperaban a todo momento. Y por eso hacían una diferencia entre los oyentes, y los creyentes. Hacían esa diferencia. Y entonces, los oyentes eran los que venían a oír, los creyentes, los que creían, pero entonces, los bons homes eran los que ya estaban bautizados. Y los que ya tenían un compromiso real con las enseñanzas cátaras. Es interesante. ¿Ellos pecarían después de ser bons homes? Yo creo que sí, pero voy a recuperar su salvación, ¿no? Pero eso es crear también otra jerarquía, ¿no? Porque si yo digo que bueno, somos los bons homes, Como que duramos poco. Claro, duraban poco, ¿no? Sí, lo que, a ver, ¿cómo decir esto? Una cosa es jerarquía monástica, que estamos en contra, la otra es liderazgo eclesiástico. Como en caso nuestro, ancianos, pastores, diáconos, hay un liderazgo eclesiástico que bíblicamente debe haberlo. Pero lo que no puede ser una hegemonía controladora, como en el caso que el catolicismo y papista estaba haciendo. Y realmente los bons homes eran admirados, por lo que nos dicen los mismos escritores del tiempo, por su piedad. Eran hombres piadosos, eran hombres que no eran hipócritas, que vivían, a diferencia de los curas de aquel tiempo, vivían bien. Voy a seguir leyendo rápidamente. Fueron cristianos trinitarios muy aferrados a la herencia apostólica. Según ellos, se separaron de la iglesia en tiempos del Papa Silvestre, durante el gobierno del emperador Constantino, que es lo que Kever estaba preguntando. Sobrevivieron a las persecuciones arrianas y luego a las romanas. Alcanzaron su mayor difusión entre los siglos XI y XIII y se unieron a la reforma del siglo XVI. Ya en el siglo XIV y XV algunos de estos grupos estaban unidos a los prerreformados. Se llamaban las Iglesias de Dio y se consideraban continuadores de la Iglesia Apostólica, denunciaban el abandono de los usos y costumbres según las Sagradas Escrituras y los abusos del clero de la Iglesia Romana, a la que llamaban la Iglesia dels Llops. ¿Lo digo en catalán? La Iglesia dels Llops, la Iglesia de los Lobos. Ahí tenéis el mapa que identificarían Gascón, Limousin, Auvergnats y Provençal, las lenguas habladas en aquel entonces. El Limousin, en la segunda zona, la zona amarilla, indica nuestra actual Cataluña.
Aunque hubo cátaros por toda Europa, principalmente se extendieron por las tierras de habla occitana de Lombardía, Occitania y la Corona de Aragón. Entre todos ellos se podían entender, la lengua era bastante conocida, no era la lengua de Castilla, no era lo que sería el español, no era el galés o francés, era la lengua occitana, llemosí o catalán antiguo. Estas fotos las tomé en un museo de la Inquisición, ahí en el castillo del Papa Luna, en Peñíscola. Domingo de Guzmán fundó la Orden de los Dominicos para combatir el catarismo. Tras su fracaso se creó la Inquisición para perseguir a los cátaros y hacerles renunciar su fe bajo tortura y muerte. Un dato muy importante, la Inquisición se formó específicamente para terminar con la herejía cátara. Fijaros realmente hasta qué punto llegó la Iglesia papista. Entre todas las sectas que existen o que han existido, y esto nos lo dice un inquisidor, lo que os voy a leer ahora, el inquisidor de Passau en el siglo XIII, dice que entre todas las sectas que existen o que han existido, no hay ninguna más perniciosa para la Iglesia, y esto por 3 razones. La primera, por su gran antigüedad, pues algunos dicen que los valdenses se remontan al tiempo de Silvestre y hasta hay quien asegura que el tiempo de los apóstoles. Para un momento ahí, ¿habéis visto lo que ha hecho este inquisidor? Ha llamado valdenses a los que antes estábamos refiriendo como cátaros. Y sabemos que los bautistas actuales dicen creemos igual que los valdenses, pero es que los valdenses creían igual que los cátaros. Porque si los valdenses no hubieran creído como los cátaros, cuando los cátaros fueron perseguidos y masacrados a final de 1300, no hubieran sido aceptados por los valdenses o unidos a sus iglesias. El segundo porqué es la más extendida y apenas si hay un país donde no exista esta secta. Fijaros qué dato nos da. No hay un país donde no exista esta secta. La tercera razón es que mientras todas las demás sectas despiertan horror y la repulsa de sus oyentes por sus blasfemias en contra de Dios, esta demuestra una gran semblanza de piedad, tanto que sus adherentes viven justamente delante de todos los hombres y creen en todos los artículos del credo, respetando en todo a Dios, solamente blasfeman de la Iglesia y del clero romanos. Por eso tan grandes multitudes de laicos les prestan atención. Esto lo dijo un inquisidor en el tiempo ya finales, cuando estaban siendo masacrados. Era la única razón por la cual realmente fueron muertos. También nos habla un dato interesante: se reunían en casas y su culto era sencillo. Leían las escrituras en occitano, hablado en Occitania, en la Corona de Aragón, y del que saldría el catalán. Para ello hicieron la primera traducción de un Nuevo Testamento a una lengua vernácula europea. El traductor o uno de ellos era catalán. Tras la lectura, l'ancià comentaba lo leído. Y estoy leyendo en occitano. L'ancià es una palabra occitana, el anciano. Se hacía la Santa Cena y finalizaban fent las caretas. Fent las caretas. Beso en la mejilla entre los creyentes. Observo esto también de los hermanos de Huesca, que conocemos bien y les amamos en el Señor. Típico de ellos darse un beso, unos ósculo santo, como ellos dicen. Típico de los cátaros. Fersa las caretas, palabra catalana. Los cátaros predicaban la salvación por fe. Y os voy a leer un versículo citado en la Biblia occitana. Quan aneixi amic Déu lo món, que el seu fill l'engendrat dones, que tots el que creu en lui no perisca, més haya vida durable. Juan 3:16. Juan 3:16, copiado de la Biblia cátara, muy semejante. Esto es occitano, está una mezcla ahí de francés con Louis, que lo conocemos, pero también muy cerca al catalán. La catedral de Albi, que os he enseñado antes y que muestra cómo el término Albi o albigenses apareció en el siglo XII en la zona de Albi, donde unos cátaros fueron quemados en la hoguera acusados de herejía maniquea, aunque esta no pudo ser probada. Les acusaron, son maniqueos, no pueden probarlo.
Béziers, no sé si lo pronuncio bien, un ejército de bribones armados con cuchillos y palos y armas de verdugos masacró a todos los habitantes de Béziers, 20.000, en la cançó de la creuada del arzobispo catalán Arnau Amuri, antiguo abad de monestir de Poblet, y el abad de Citeaux, se le atribuía la terrible frase: matadlos a todos, que Dios sabrá cuáles son los suyos. ¿Sabes de qué viene esta frase? Bueno, te iba a preguntar, no sé si es esto, ¿no? ¿Es esta la masacre donde incluso el pueblo que vivía entre ellos, que era católico, salieron a su encuentro del ejército y preguntándoles qué iban a hacer, que habían niños y mujeres? Sí, correcto. Y entonces el general de estas fuerzas de la cruzada albigense se acercó a él y le dijo: oye, hay católicos, no sabemos quiénes son quiénes. Y este hombre, que era del monestir de Poblet, arzobispo, la respuesta que dio es esta frase: matadles a todos, Dios sabrá cuáles son los suyos. Los otros al infierno, los otros para el cielo. Matadles. 20.000 personas fueron masacradas. Bestial. Ahí tenéis una foto también quemando a los cátaros. Los albigenses eran gente de religión reformada que vivía en el país de Albi. Cuando decimos religión reformada es porque pretendían reformar la iglesia, volver al Nuevo Testamento. No es que fueran reformados que vendrían más tarde, ¿de acuerdo? Fueron condenados por su religión en el concilio de Letrano por orden del Papa Alejandro III. Sin embargo, aumentaron tan prodigiosamente que muchas ciudades estaban habitadas por personas solo de su persuasión. Varios eminentes nobles abrazaron sus doctrinas. Entre estos se encontraron Ramón, conde de Toulouse, Ramón, conde de Foix y el conde de Béziers, etc. La nobleza abrazó el catarismo y por eso aún Vaticano atacó con más fuerza, por el que estaba perdiendo el control y el poder de Europa. Déjame pasar aquí. Los creyentes se conocían como credents y los consagrados a la causa ancians. La gente los llamaba bons homes y bonas damas, por su carácter que contrastaba con el clero romano. Se llamaban entre sí simplemente bons cristians, por ser lo más parecido a la iglesia primitiva. También se conocían como saners, y saners sería más tarde traducido al catalán como senyers o senyors, que inicialmente era señores en tono respetuoso, pero derivó en alcaté sen, en occitano, estoy leyendo en occitano. La palabra en catalán es seny, palabra muy difícil de traducir al castellano. Al seny catalán, que muchas veces, ¿cómo traduces? Que tiene, es más de que tener sesos o cabeza. La palabra seny viene de la palabra señor, esa caballerosidad que hablábamos. También se les llamaban bonas barbas, por las barbas que llevaban. En Occitania, cuando la Inquisición se hizo implacable, se las afeitaron. Pero el nombre siguió usando, y en Lombardía los valdenses lo usan aún como palabra parecida a la de pastores o ancianos. Ahí en Lombardía utilizan este nombre también, que los bogomilos influenciarían la zona de Lombardía. Debido a que solo tenemos copias de su traducción del Nuevo Testamento, a los occitanos se les ha acusado de no aceptar el Antiguo Testamento. Pero en su declaración, que se encuentra en el Trinity College de Dublín, lo defienden y aceptan incondicionalmente. En los documentos cátares está el documento de Dublín, donde es un documento cátaro bien reconocido, y ahí se defiende el Antiguo Testamento. La cançó de la creuada, la canción de la cruzada, el legado papal Arnau Amuri dijo que todo aquel que no se haga cruzado no pueda jamás volver a beber vino, que no pueda volver a comer sobre un mantel, ni al mediodía ni al anochecer, ni pueda vestirse con ropas de lino fino, y aún una vez muerto, su cuerpo sea enterrado como el de un perro. Mira, yo escucho esto y me hago cruzado,
Dice, casi todos los caballeros occitanos estaban de alguna forma aparentados con cátaros, y aunque no todos lo eran, defendieron juntos sus tierras y familias. Los bons homes, una vez recibido el consolament, bautismo cátaro, se dedicaban a la predicación y no derramaban sangre. El resto de los creyentes lucharon con gran tenacidad. Los condes de Foix y Andorra fueron aguerridos defensores del catarismo. Andorra debe a los cátaros su existencia y constitución, la más antigua de Europa, ratificada en 1993 en referéndum. Fue redactada y firmada por Pere Aucier, uno de los más conocidos de los ancians cátaros. Entre los firmantes destaca Jasper de Barberà, aguerrido caballero cátaro. Así que sin duda alguna Andorra tiene raíces cátaras y está fundada sobre los preceptos cátaros. Temiendo a la aguerrida nobleza cátara pirenaica, el obispo de la Seu d'Urgell pasó a Solsona para no correr peligro. Residente en el castillo de Olius, en el palacio de la Sanauja, el territorio quedó en manos de los predicadores cátaros, de los cuales la Bonadona más conocido era Esclarmonda, claridad o luz del mundo. Qué bonito nombre, ¿verdad? Esclarmonda, si tenéis una hija le podéis poner ese nombre. De la familia de los condes de Foix, condes de Foix. Y voy a leer esto si puedo, ahí tenéis una fotografía de Esclarmonda. Nes Esclarmonda, vostre nom significa que vos donats clardat al món per ver et ets monda que no fes non de ver, aitals ets plan com el ric no tenia. Mejor lo traduzco, ¿verdad? Damas Claramonda, vuestro nombre significa que vos dais claridad al mundo y que sois pura por hacer vuestro deber, así sois de la manera como dice tan noble nombre. Canción de trovadores dedicada a una mujer cátara. Por último, País del Fort, señora del castillo, recibió el consolament de l'ancià Guilalbert de Castres con otras 3 damas, Esclarmonda de Foix, Aude de Fanjaus y Raimonde de Saint-Germain. El consolament se hizo en presencia del hermano de Esclarmonda, Roger, conde de Foix, señor de Andorra, de Pamiàs y de Castellón. La víspera de la caída de Montsegur, 4 perfectos, y no menciono sus nombres, he dicho antes 2, eran 4, Amiela y Cart, Hugon, Peitavi y Pere Sabater, se descolgaron por el acantilado llevando algo poco pesado, pero de gran valor para ellos. Luego lo recuperaron y lo volvieron a esconder. ¿Qué era? ¿Qué se hizo después? Lo único que sabemos es que... ¿qué era? Teorías. La lista de la descendencia de Jesús y María Magdalena. Negativo. El tesoro cátaro. ¡Wow! Diamantes y joyas en extremo. Riquezas inmensurables. Solo que estaban en un pequeño canasto. El último cromo de la colección. Sí. En la semana pasada, 2 veces, no la semana pasada, la anterior, en las conferencias cátaras, hablando con el conferencista, le dijimos cuál era nuestra postura y nos dijo literalmente, podéis hablar con Pablo Ortega, es una lástima que lo que vosotros tenéis y estáis diciendo a la gente no lo sepa. Esto tenéis que decirlo, tenéis que anunciarlo, tenéis que dar conferencias como hacemos nosotros, porque vosotros, literalmente, Pablo dice, vosotros sabéis más que nosotros. Y nos quedamos mirando, Pablo y yo, y entonces me dice este catedrático, ¿y tú cuál crees que era el tesoro cátaro? Le miré y me dijo, ¿tú crees que era su Nuevo Testamento? Y dije, sin duda alguna. Era algo por lo cual un cátaro hubiera dado su vida. Por las copias originales de las Sagradas Escrituras que ellos tenían. Y sonrió y dijo, yo estoy pensando lo mismo, no podía ser un tesoro o esas tonterías míticas que he oído. Y me gustó. Creo que el tesoro cátaro era esa Biblia, Nuevo Testamento, vaya, básicamente, escrita en su lengua. Por último, los 4 se reencontraron en Cataluña, en el castillo de Usón de Bernat del So, donde la esposa del señor del castillo era la dona
o la bona dona es Clarmonda de Foix, la misma mujer que hemos mencionado. Interesantísimo. Bueno, esto ya lo hemos mencionado y voy a tener que terminar aquí, pero el catarismo no es lo que nos han contado muchos de nuestros libros. Hay una historia del catarismo que se lee en España y hay otra que se lee de los Pirineos para arriba, en Inglaterra o en Estados Unidos. Las universidades del resto de Europa creen que los cátaros eran cristianos primitivos, con algunas diferencias, pero que no eran gnósticos, que no eran herejes, como la Inquisición les acusó, sino que la cruzada albigense fue la excusa perfecta que el papado encontró para desposeer de sus tierras feudales a los reyes de Aragón y dar esas tierras al rey de Francia. Fue realmente un robo, una piratería medieval. En el nombre de Dios se hicieron grandes locuras. Pero creo que estudiar los cátaros hoy puede abrirnos un poco la mente a la realidad histórica y a la verdad de que, hablando de Cataluña, como hemos estado haciendo, no es una cultura diabólica, sino que es una cultura que tenemos mucho de cristianismo y mucho de cátaro en nuestra sangre. No sé si hay alguna otra pregunta, si no terminaría aquí. Hoy día, por ejemplo, cuando se hacen las conferencias, ¿qué asistencia hay? Increíble. ¿Es baja, es alta? Increíble, Francisco. Es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención ya desde los años que empecé a escribir. En estas conferencias en Terrassa, nosotros llegamos, habían sido 3 conferencias, la primera yo la perdí, no pude ir, fui a la segunda y le dije, mira, hemos estado haciendo, dice, mira, os dejo entrar por lo que habéis estado haciendo, dice, porque ya no hay sitio. Había una sala del Ateneo que debían haber, no miento, 150 personas, podría ser, o sea, no cabía ya nadie más. Cuando nosotros hicimos la pequeña presentación del libro de los cátaros aquí en el pueblo, vino gente que no ha venido para ningún acto más y vino. Continuamente se están haciendo cosas de los cátaros. Y está el centro en Occitania, en Toulouse, está el centro de estudios occitanos. Pero es que aquí en Barcelona también hay un centro de estudios occitanos. Y hay un señor que ha escrito mucho sobre los cátaros, se llama Martorell de apellido. Hay como un resurgir del catarismo. Pienso en parte que es debido a las tradiciones catalanas. Cataluña, cátara. No a nivel de iglesia evangélica y todo eso. A nivel de iglesia evangélica es lo que me he encontrado, que os ponía en el primer PowerPoint que os he enseñado, esa unión de la complejidad cátara, ¿no? Que los evangélicos se han creído esto. Esto es lo que los evangélicos se han creído. Déjame ver si puedo mostrar ahí. Se han creído que lo que la Inquisición decía era cierto y por lo tanto eran herejes maniqueos gnósticos. Y leen los libros católicos escritos por historiadores de la universidad y todo y se lo creen. Claro, vienen los protestantes y toman estos datos. El turismo lo vende porque sobre todo en el esoterismo hay unas tradiciones y fuerzas teutónicas, telúdicas y no sé qué impresionantes. ¿Cómo? La última que escuché, de Atlántida, que venían de la Atlántida. Sí. Hay unas tonterías